Si desplegáramos la corteza cerebral que nos envuelve, daría para fabricar un mantel de una mesa pequeña. Y en ese mantel estaría todo, el control de nosotros mismos y el control del universo. En unos instantes, en Redes. Si desplegáramos la corteza del cerebro de una rata, daría para un sello de correos. Si desplegáramos la corteza de nuestro cerebro, daría para un mantel de una mesa mediana. Y en ese mantel estaría nuestra conciencia, la capacidad de controlar nuestro cerebro, de controlar a los demás y de controlar el universo. Casi sin saberlo, estamos descubriendo lo que de verdad nos ha hecho humanos. El cerebro puede deteriorarse por un traumatismo o a consecuencia de una enfermedad neurodegenerativa. ¿Pero pueden recuperarse las facultades perdidas por estas causas? La respuesta es que en parte sí. ¿Recuerdan a Oliver Sacks? En Despertares o en El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Sacks nos mostró cómo el cerebro es capaz de recuperarse. La clave de este proceso es la plasticidad cerebral. Gracias a ella, nuestro cerebro se reorganiza, adaptándose a nuevas situaciones. Un circuito dañado no puede repararse como lo haría un golpe o un arañazo en la piel. Nuestras neuronas, cuando somos adultos, han perdido en gran medida la capacidad de dividirse. La estrategia del cerebro es entonces brillante. Busca otras neuronas con las que suplir las funciones de la zona dañada. Y viceversa. Tras perder una mano, la parte del córtex dedicada a su control queda sin función. Entonces nada se desaprovecha. Poco a poco las zonas de alrededor van invadiéndola, aprovechando los recursos disponibles. Piensen en dos músicos, uno es pianista y el otro toca el violín. Y ahora imaginen el córtex cerebral como un mapa donde están localizados los diferentes órganos del cuerpo, incluidas las manos con las que estos músicos tocan. Pues bien, una buena idea de plasticidad es esta. Mientras que el pianista tiene la misma cantidad de neuronas dedicadas a ambas manos, el violinista posee un área mucho mayor de su córtex controlando la mano izquierda si lo comparamos con la derecha. Aunque cuando nacieron ambos tenían aproximadamente el mismo número para derecha e izquierda, la práctica y la plasticidad han modificado el cerebro. Aún sabemos poco sobre los mecanismos precisos que controlan la plasticidad cerebral. Conocerlos no solo haría avanzar las neurociencias increíblemente, sino que sus aplicaciones en neurorehabilitación serían también inmensas. Dentro de este campo, un centro de referencia y pionero en tratamiento e investigación en España ha sido el Instituto Guttmann de Barcelona. Hoy veremos cómo funciona el instituto por dentro y entrevistaremos a Giacomo Rizzolatti y Álvaro Pascual Leone, dos figuras destacadas dentro del campo de las neurociencias y participantes en las 15ª Jornadas Técnicas del Instituto Guttmann. Hay una pregunta específica que quisiera plantearos a los dos para empezar a reflexionar sobre estos temas. Hay cosas, ¿sabes?, en el cerebro que resultan inquietantes. Inquietantes porque son difíciles de entender. En primer lugar, me refiero a las ilusiones, los espejismos. De repente una noche salgo al balcón y veo la luna. Oye, la luna en el horizonte, y parece tan grande, casi tan grande como la propia Tierra. Ya sé que no ha cambiado de tamaño la luna, que la distancia es la misma, que su tamaño permanece igual, así que el cerebro obviamente me está engañando, me dice algo que no es cierto.
Y hay 1.000.000 de ilusiones así, ¿verdad? Creo que por lo general se piensa en el cerebro como un recipiente que obtiene cierta información y la dota de sentido, la procesa después. Pero me parece que esto es fundamentalmente erróneo. Simplemente no funciona así. Creo que básicamente lo que hace el cerebro es generar una expectativa. Ajá. Realiza una predicción sobre lo que debe esperar. Ahora, por ejemplo, me has formulado una pregunta esperando una respuesta. Tal vez no sepas exactamente qué diré, pero tienes ciertas expectativas sobre lo que diré y cómo lo diré, etc. Si surge algo totalmente aparte y distinto a lo esperado, se produce un conflicto entre tú, es decir, entre lo que esperas y lo que obtienes. Creo que nuestro cerebro está codificado para generar expectativas y detectar lo inesperado. Así que, en último término, las ilusiones no son más que un momento de desequilibrio inesperado entre lo que esperamos que suceda y la realidad que se nos presenta. Exacto. Podemos hablar más sobre ello, pero sí. Creo que es una manera distinta de pensar sobre la percepción, al final. Puesto que la percepción, si la analizamos así, fundamentalmente no puede separarse de la acción. No se puede pensar en captar el mundo, percibir el mundo, sin aceptar que el objetivo de dicha capacidad es poder actuar sobre el mundo. Y si esto es así, si nos preparamos para actuar, en tal caso establecemos una expectativa de la percepción antes incluso de recibir ninguna señal. Está claro, así que al parecer todo esto es posible cuando ver y hacer resultan casi lo mismo para el cerebro. Pero, ¿hay alguna diferencia entre ver e imaginar? Sí. ¿Sí? ¿No crees? De hecho, hace poco hicimos un estudio. Una persona de mi laboratorio lo hizo, Amir Ahmedi. Veamos, si lo piensas, la diferencia está en uno mismo, ¿no? Es decir, yo sé que te estoy viendo y te puedo imaginar ahí. Es algo muy distinto para mí. Sé que es algo muy distinto. De hecho, si no supiera que es algo diferente, dirías que estoy enfermo, que padezco algún tipo de alucinación, que necesito un psiquiatra. Como sé que es distinto, tiene que haber una diferencia en el cerebro. Y lo que creo que cabe destacar es que durante mucho tiempo la neurociencia ha recalcado el hecho de que muchas estructuras neuronales, muchos de los sistemas cerebrales que nos permiten ver, se activan de un modo muy parecido al imaginar. Eso es. Es lo que decías, pero si es tan parecido, ¿por qué lo sentimos como algo totalmente distinto? A ver, la pregunta es, ¿qué más sucede en el cerebro que hace que sea tan distinto? Y lo que Amir Ahmedi afirma en el estudio que ha llevado a cabo en mi laboratorio es que lo que sucede cuando imaginamos es que además de activar el sistema visual se desactiva la entrada de datos auditivos, somatosensoriales y visuales del ojo. Se inhiben estas otras áreas activamente. Si no las inhibes, en eso consiste ver. Porque el argumento fundamental es que al ver no solo estamos viendo, también estamos tocando, también nos estamos preparando mentalmente para actuar. Y todo esto requiere Todo lo anterior. una captación de todos los sentidos. Al imaginar no se pretende actuar y por tanto se activa únicamente el sistema visual. Pero está la imaginación motriz. También puedes imaginar que haces algo. Puedes imaginar que estás jugando a tenis en este momento. ¿Mueves algo? No, no mueves nada. Imaginas que juegas al tenis, ¿sabes? Es un buen entrenamiento, porque pensar en el movimiento mejora tus destrezas e incluso tu fuerza. Parece una locura, pero es así. Así que cuando piensas que juegas a tenis, ¿qué sucede? Activas la misma estructura que normalmente utilizas para jugar a tenis, pero además activas lo que llamamos pre-SMA, un área que conecta el lóbulo frontal y el sistema motor. Y de algún modo